Bienvenidos a otro capítulo de fanfics y novelas ligeras que no te puedes perder. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí traemos esta lectura narrada con todo el detalle y la emoción. Si te gustan las reencarnaciones, crossovers y historias anime llenas de giros, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir la serie. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Sin más, empezamos ya. Capítulo 41, Ineludible. Yo. ¿Entrenar contigo? King estaba un poco confundido. En la historia original, Genos había retado tontamente a Saitama a un combate de práctica y acabó asustado hasta el extremo con un solo puñetazo. Tras transmigrar, King había tomado accidentalmente a Genos como discípulo. Y ahora este tipo quería pelear con él en su lugar. ¿Era esto el resultado de la convergencia de la línea temporal? Genos parecía muy serio. Sus ojos estaban llenos de reticencia ante su propia debilidad mientras apretaba los puños con fuerza. King Sensei. Después de la última batalla, me di cuenta de lo débil que soy. También entendí tu enseñanza, el combate real es el único criterio para poner a prueba la verdad. Si quiero seguir haciéndome más fuerte, debo enfrentarme a oponentes más fuertes. Y tú, Sensei, eres la persona más fuerte que he conocido. Por favor, sparring conmigo. Puedes ir a por el golpe si quieres. Pero por favor, usa toda tu fuerza. Al ver la expresión resuelta de Genos, King sintió que le dolía la cabeza. No temía el desafío de Genos. Temía subestimar la durabilidad de Genos, usar un poco más de fuerza y reducir accidentalmente a su discípulo a piezas de repuesto. El actual guerrero que quema el presupuesto era simplemente demasiado débil. Tan débil que si King realmente quisiera matarle, un movimiento de su dedo destrozaría todo su cuerpo. Pero al ver la determinación de Genos, King sabía que si se negaba, ese cyborg se le pegaría como chicle y le molestaría a diario. Vale. Déjame llamar a otra persona también. King agitó la mano y marcó un número. Un atisbo de espíritu combativo también brilló en los ojos de King. Él y la sangre rugían dentro de él como un mar turbulento, y su aura cambió abruptamente. Justo cuando Genos quería desafiar a los fuertes a mejorar, King empezaba a tener la misma idea. Realmente quería saber, después de volverse mucho más fuerte, ¿podría resistir uno de los puñetazos normales de Kate Baldy? Aunque no pudiera, no importaba. El calvo encapuchado no lo mataría. En el peor de los casos, quedaría incapacitado durante 2 segundos antes de regenerarse. Naturaleza salvaje, lejos de la ciudad. La arena amarilla llenaba el aire, flotando perezosamente sobre una interminable extensión de tierra estéril. En medio de este páramo amarillo, 3 figuras se miraban una a la otra. A la izquierda había un joven de pelo rubio afilado y una camiseta blanca sin mangas que dejaba al descubierto partes mecánicas por todo su cuerpo. En el centro estaba un hombre alto con el largo cabello rubio que le llegaba hasta los hombros. Su rostro majestuoso y dominante, junto con 3 cicatrices dentadas sobre su ojo izquierdo, irradiaba un aura aterradora e intimidante. Y a la derecha había un hombre mirando constantemente su reloj, su brillante cabeza calva reflejando el sol. Rey, ¿estamos un poco justos? Tenemos que estar en el dojo de Old Man Bang en 2 horas. ¿Y si llegamos tarde y no nos da la carne de Bayo a 6? Ante la preocupación de Saitama, King le dio una palmada en el hombro. No te preocupes. Estos 2 combates deberían terminar muy pronto. Sí, muy rápido. Porque en ambas peleas, la diferencia de nivel de poder fue astronómica. Genos vs King, una decisión inevitable. King vs Saitama, también una decisión inevitable. Muy bien, vosotros 2 peleáis primero. Yo vigilaré desde un lado. Dicho esto, Saitama sacó un manga de la nada. Con un destello, reapareció en la cima de una cima lejana donde la contaminación por polvo no era tan grave, tumbándose para leer cómodamente. Observando a Saitama leer manga perezosamente en la cima de la montaña, King asintió a Genos. Puedes empezar. Al oír esto, la expresión de Genos se volvió instantáneamente increíblemente seria.
El núcleo de su pecho estalló con una luz azul brillante y cada componente de su cuerpo se llenó de poder. Levantó ambas manos. Sus brazos se movieron y transformaron, convirtiéndose en cañones complejos. Energía violenta se acumuló en los bozales, brillando con una luz carmesí. Por favor, ilumíname, King Sensei. Cañón de incineración sobrecargado. Genos no se contuvo. Usó su movimiento definitivo desde el principio. Frente al insondable hombre más fuerte de la Tierra, no se atrevía a ser descuidado. Un violento rayo de luz naranja, chisporroteando con relámpagos, salió disparado hacia adelante. Quemaba la tierra donde quiera que pasaba, llevando un impulso helado mientras se lanzaba hacia King En-un. Ante un ataque lo suficientemente fuerte como para aniquilar a la mayoría de los monstruos de nivel demonio e incluso herir a los de nivel dragón, King simplemente se quedó quieto. Cuando él estaba a menos de 1 metro, lo apartó con naturalidad. El movimiento definitivo de Genos a toda potencia fue apartado como una mosca. El cañón de incineración Overclocked impactó en las dunas de arena, levantando una enorme nube de polvo, pero no logró afectar a King en absoluto. Un tenue escudo psíquico verde se envolvió alrededor del cuerpo de King, bloqueando los escombros voladores. Genos sabía que su movimiento final probablemente no haría daño a King, pero no esperaba que lo rechazaran con tanta naturalidad. Con un grito fuerte, activó sus propulsores. Impulsado por las llamas, dejó un rastro de fuego y desapareció de su lugar. En un destello de rayo, Genos apareció detrás de King. Sus brazos se movían a una velocidad extrema, desatando una tormenta de puñetazos. Golpes de ametralladora. King se giró bruscamente. Frente al Genos en el aire, levantó la mano derecha. Malas noticias. Los ojos mecánicos de Genos se cerraron. Instintivamente pensó que King estaba a punto de atacarle mientras él estaba vulnerable en el aire. ¿Cómo ya no puedo esquivar? Tengo que neutralizarlo con ataque a toda máquina. Sus propulsores funcionaban a máxima potencia, aumentando su velocidad de golpeo a un nuevo nivel. Sin embargo, King no atacó como Genos esperaba. En cambio, se mantuvo firme, moviendo la mano derecha en un borrón. Cada puñetazo rápido que Genos lanzaba era atrapado o parado sin esfuerzo por King, sin causar ningún daño. ¿Me estás tomando el pelo? Mientras otro puñetazo era atrapado con facilidad, un brillo agudo brilló en los ojos de Genos. El puño que el rey sostenía estalló de repente con una luz cegadora. Incinerar. Este era el plan de Genos desde el principio. Al darse cuenta de que cada golpe sería atrapado con precisión, ideó una contramedida. Mientras King estaba en contacto con el puño, disparaba un disparo de incineración a quemarropa, haciéndolo inevitable. Capítulo 42. El ganador está decidido. Un fuego deslumbrante atravesaba el cielo. La cima de la montaña detrás de King fue reducida a cenizas por la violenta viga, dejando solo una ladera aplanada. Genos ni siquiera había recuperado el aliento cuando se dio cuenta de que no podía retirar la mano derecha, que acababa de disparar el cañón de incineración. El humo se disipó. King salió casi completamente ileso. Con su majestuosa vitalidad combinada con el escudo psíquico, el ataque de Genos ni siquiera le había arañado. Al ver esto, Genos guardó silencio y bajó la cabeza profundamente. Había visto a King luchar varias veces, así que sabía lo que eso significaba. La verdadera fuerza de Ken Sansa reside en su poder físico. Y aún así ni siquiera estoy cualificado para obligarle a usarla. ¿Me estás tomando el pelo? Genos levantó la cabeza de golpe. Sus ojos mecánicos estallaron con una luz dorada cegadora. 2 microcañones se extendían desde sus pupilas, disparando rápidos rayos láser al instante. Los láseres rasgaban el aire, golpeando la débil barrera verde en el cuerpo de King, pero no podían penetrar ni 1 centímetro. King se sorprendió. Este movimiento nunca había aparecido en la historia original. ¿Fue esta una técnica nueva que Genos ideó? Parece otro efecto mariposa. Mi llegada realmente ha cambiado muchos detalles menores. Este movimiento es excelente para ataques furtivos, pero su poder carece en última instancia. Su alcance también es muy inferior al del cañón de incineración.
King criticó objetivamente la intensidad de los láseres mientras lo soportaba. Criticar durante la batalla no era por falta de respeto a Genos, sino para cumplir con su deber como profesor. En un combate entre maestro y alumno, lo que el alumno necesitaba era que el profesor señalara fallos en tiempo real para poder mejorar. Aún no ha terminado. Rugió Genos. Los láseres de sus ojos se detuvieron cuando sus propulsores se encendieron. Desapareció de su sitio, dejando un rastro de fuego mientras surcaba el aire. Con un rugido mecánico, Genos apareció detrás de King. Llamas estallaron desde sus talones, añadiendo un inmenso impulso a una patada feroz dirigida al escudo psíquico. Incinerar. Un puerto de cañón se extendía desde la punta de su pie. Una explosión de incineración estalló a quemarropa contra la superficie del escudo psíquico. Lenguas de fuego abrasador y energía dorada engulleron instantáneamente la figura de King. Genos se retiró para crear distancia. Arcos azules de electricidad saltaban sobre la superficie de su cuerpo mecánico, y su mirada era pesada. Usando tantos movimientos en sucesión, especialmente disparando un cañón de incineración overclocked justo al principio, había puesto su chasis bajo una carga pesada. Funcionó. O al menos, rompió la defensa del Kensanse. Una figura salió lentamente de la luz del fuego. Las llamas y la energía que lo rodeaban estaban a 1 metro de distancia gracias al escudo psíquico que envolvía su cuerpo. King seguía intacto. Frente al receloso Genos, la comisura de la boca de King se curvó. Finalmente ofreció un elogio. Buena idea. Convertir cada parte de tu cuerpo en un cañón, no limitarte a tus manos. Puede pillar a los enemigos desprevenidos en combate. ¿Te lo has inventado tú solo? Al oír esto, Genos negó con la cabeza. Este concepto no fue mi idea original. Es una mejora que hice observando tu estilo de combate, Kensanse. Cuando luchas, usas inconscientemente cada parte de tu cuerpo como arma. Por ello, también añadí puertos para cañones en cada parte de mi cuerpo que pueden atacar al enemigo, permitiendo ataques de energía en cualquier momento. ¿Así que le di la inspiración? King tuvo que maravillarse. Quien inventó la psicoquinesis era un genio. Fue realmente útil. La razón por la que mantenía el escudo psíquico no era porque temiera heridas por los ataques de Genos, sino simplemente porque apreciaba su ropa. Este chaval, Genos, era astuto. Cada vez que luchaba, desataba cañones incineradores de súper alta temperatura, claramente con el objetivo de quemar la ropa de su oponente y dejarla desnuda. Si King recibía un impacto directo del disparo de Genos, su cuerpo estaría bien, pero su ropa se vaporizaría al instante, convirtiéndolo en un strike. Justo entonces, Genos cambió de tema, su tono se volvió urgente. King-sensei. Por favor, dejad de defenderos a ciegas. Atácame. Por favor, usa toda tu fuerza. Desde el inicio de la batalla hasta ahora, Genos había estado atacando sin descanso, mientras que King nunca había lanzado un solo ataque, solo defendiendo y criticando. Genos creía que una batalla por la mejora debía ser un intercambio mutuo de golpes. Solo en una crisis de vida o muerte se puede sentir la importancia de hacerse más fuerte, no solo un bando infligiendo daño sin cesar. Al ver la persistencia en los ojos del chico mecánico, King se rascó la cabeza. Este tipo probablemente ya ha gastado la mayoría de sus ataques. Es hora de acabar con esto. En cuanto Genos terminó de hablar, King se convirtió en una estela carmesí de luz, acortando la distancia en un. Tan rápido. Las pupilas de Genos se contrayeron. Su pesado puño mecánico rasgó el aire con un estruendo metálico, estrellándose hacia la cara de King que se acercaba. Pero al segundo siguiente, la figura de King desapareció de sus escáneres mecánicos. Demasiado lento. No siempre te bases en escaneos mecánicos. Aprende a sentir la posición de tu oponente. La voz profunda vino desde detrás de él. Sin girar la cabeza, Genos transformó instantáneamente su espalda en un puerto de cañón. Una explosión de incineración cubrió toda la zona detrás de él, levantando una tormenta de arena amarilla. ¿Le pegué? No. Genos se quedó paralizado. Miró fijamente la mano ya presionada contra su centro, justo delante de él.
El cabello corto dorado ondeaba con el viento lleno de arena. King de alguna manera se había movido de detrás de él y volvió a la parte delantera. Su puño, que contenía un poder inmenso, estaba a solo centímetros del núcleo de Genos. Como Cyborg, aunque su cuerpo fuera destrozado, Genos no moriría. Su verdadero salvavidas era ese núcleo azul. En otras palabras, si King extendía la mano apenas unos centímetros hacia adelante, el núcleo de Genos sería aplastado y moriría al instante. Se quedó allí, atónito. No esperaba que el combate terminara tan rápido. Si esto fuera una batalla real, en el momento en que el ataque del oponente estuviera a centímetros de su núcleo, Genos ya estaría muerto. No dijo nada más. Simplemente miró a King, con los ojos llenos de confusión. El ganador estaba decidido. Capítulo 43. La fuente del estallido de energía. Al ver a Genos completamente perdido, King se inclinó y le dio una palmada en el hombro. Está bien. Todavía tienes mucho margen para crecer. Después de esta pelea, tengo muchos puntos que recomendarte para mejorar. Te lo contaré poco a poco más tarde. Genos hizo una pausa. Justo cuando levantó la vista, King le agarró del cuello y lo arrojó lejos. Voló por el aire, confundido, mientras una voz llegaba claramente a sus oídos a través del viento aullante. Ahora, déjame mostrarte cómo es una batalla entre verdaderas potencias. Pero será mejor que te mantengas alejado, o podrías morir solo rozando las ondas expansivas. ¿Una batalla entre grandes potencias? Podría ser. Genos escaneó la zona. Aparte de él, solo quedaban dos personas. King Sensei y el incomprensible héroe de clase S, calvo encapuchado, Saitama. ¿Por eso King Sensei ha llamado hoy al señor Saitama? ¿Van a pelear? Genos había oído los rumores. El as de la Asociación de Héroes, Tatsumaki, rango 2 de clase S, el techo del poder de combate de la asociación, había sido derrotado sucesivamente por ambos. Se dio cuenta de que la batalla que estaba a punto de presenciar podría ser un choque entre los seres más poderosos del mundo. King se quedó de pie en la arena amarilla y saludó a Saitama, que seguía leyendo manga perezosamente en la cima de la montaña. Hemos terminado aquí. Baja. Oh. Saitama saltó del cielo, aterrizando justo delante de Genos. Le metió el manga en los brazos a Genos. Geno no. Genos. Guarda este manga por mí. Ten cuidado de no dañarlo. Es una edición limitada. Desde que se convirtió en héroe de clase S, los ahorros de Saitama se dispararon. Ya no se conformaba con leer manga pirata de baja calidad, incluso había comprado una edición limitada firmada por el autor. Aferrado al manga, Genos retrocedió varios kilómetros. A pesar de la inmensa distancia, aún podía ver la escena claramente usando la función telescópica de sus ojos mecánicos. Una batalla entre los fuertes. ¿Cómo será? Activó silenciosamente su función de grabación. Si tuviera corazón, probablemente. En el viento y la arena, King y Saitama se miraban uno frente al otro. Saitama, ¿recuerdas lo que te dije, verdad? King habló con calma. Saitama apretó los puños, con el rostro lleno de motivación. Su estilo artístico sencillo se volvió de repente agudo y serio. Por supuesto que lo recuerdo. Mientras no use un puñetazo serio, si puedo derrotarte en 10 puñetazos, me comprarás todos los nuevos juegos de lucha que salgan en el próximo mes, ¿verdad? Sí. Al recibir la confirmación de King, Saitama se llenó instantáneamente de energía. No digas más. Vamos allá. Al ver a Saitama ansioso por intentarlo, King no se atrevió a ser descuidado. Inmediatamente abrió la séptima puerta, puerta de la maravilla, de las 8 puertas interiores. Un vapor blanco con tintes azulados brotó de su cuerpo. El poder creciente se transformó en ondas invisibles de aire, barriendo en todas direcciones. Incluso a kilómetros de distancia, Genos podía percibir el aura dominante que irradiaba King, mirando hacia el mundo desde arriba. Dom. 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 Dum dum.
El sonido del Kenyangen resonó por toda la zona, como si todo en el cielo y la tierra temblara lentamente al ritmo de su corazón. Una vitalidad tan profunda como un océano ondulaba dentro de King. La psicoquinesis envolvió su cuerpo, aumentando aún más su velocidad y defensa. Al mismo tiempo, una energía ambiental invisible se acumulaba hacia él. En lugar de condensarse en esferas de energía, recubrió completamente el cuerpo de King. Tras absorber la energía ambiental de varios kilómetros a la redonda, los atributos generales de King volvieron a dispararse. Su cabello dorado danzaba como serpientes. La vitalidad desbordó, y el vapor azul blanco se volvió azul profundo, teñido de rojo carmesí. En ese momento, King utilizó todas sus habilidades, alcanzando su estado más fuerte desde que llegó a este mundo. La asfixiante fluctuación de poder incluso atravesaba las nubes arriba, revelando el cielo azul despejado. Vaya. Bastante guay. Saitama no pudo evitar elogiarle. Los efectos especiales eran de primera. Parece que estás listo, King. Ya voy. Mientras su voz caía, los músculos de las piernas de Saitama explotaron con un poder aterrador. El suelo bajo sus pies se convirtió instantáneamente en un abismo sin fondo y desapareció en una residual. King también parpadeó. Una estela roja y una amarilla chocaron instantáneamente en el aire. Ondas de choque invisibles alteraron drásticamente el terreno circundante. Genos, a kilómetros de distancia, sentía sus partes mecánicas crujir y gemir. Temiendo ser destrozado por las réplicas, retrocedió impotente otros 5 o 6 kilómetros. Poder aterrador. Solo las secuelas de la batalla casi me incapacitaron. ¿Es esta la verdadera fortaleza de King Sensei y del señor Saitama? Sede de la Asociación de Héroes. Informe. Reacción de superalta energía detectada a 1.035 kilómetros de la ciudad Z. El nivel de energía supera con creces cualquier desastre de nivel dragón registrado hasta la fecha. La voz nerviosa del miembro del personal resonó en la sala de control. Todos se le subieron el corazón a la garganta. ¿Qué? ¿Supera cualquier desastre de nivel dragón? ¿Estás bromeando? ¿Excede a todos los niveles de dragón? Eso sería la amenaza legendaria de nivel divino. Un desastre capaz de causar la extinción humana. En ese momento de pánico, Sitch, tras haber superado muchas tormentas, logró mantener la calma a pesar de sus nervios. Ordenó de inmediato. Enfoca los satélites en el área de la explosión de energía. A ver si podemos identificar la causa. Pronto, la señal del satélite se proyectó en la pantalla principal. Aunque la estaba borrosa y temblaba por la intensa interferencia energética y el audio estaba lleno de estática como ruido de nieve. Un sonido familiar para todos llegó claramente. El rugido de un motor. Explosiones atronadoras. El familiar Kenyangen resonó por toda la sala de control. Sitch se quedó paralizado. ¿La fuente de la explosión de energía es el señor King? Capítulo 44, Dragón Carmesí. Una hipótesis absurda pero lógica se formó en la mente de Sitch. Antes de darse cuenta, su frente estaba empapada en sudor frío. King nunca desataría su poder de forma imprudente. Además, estas fluctuaciones energéticas eran muy inestables. Esto dejaba solo una posibilidad. El hombre más fuerte de la Tierra está luchando actualmente contra otra potencia. Sitch se lanzó hacia adelante, casi apoyando la cara contra la enorme pantalla. Miró fijamente las imágenes borrosas y gritó. ¿Contra quién está luchando King? ¿Puede el satélite tener visual del oponente? Las fluctuaciones de energía por sí solas eran suficientes para superar casi cualquier desastre de nivel dragón, rozando el nivel legendario de Dios. Esto demostraba que la persona que luchaba contra King poseía una fuerza muy superior a la mayoría de amenazas de nivel dragón, quizá incluso un monstruo de nivel Dios. La de satélite se fue aclarando poco a poco. Un mono amarillo y una cabeza calva brillante aparecieron a la vista. Los miembros del personal volvieron a quedarse boquiabiertos de sorpresa. Es calvo encapuchado. El que lucha contra el señor King es clase S de rango 17, calvo con capa. ¿Qué? Los ojos de Sitch se abrieron de par en par.
Justo cuando estaba a punto de hablar, una alarma estridente resonó en la sala. Toda la pantalla se volvió roja como la sangre al instante. Apareció un enorme signo de exclamación en el centro, seguido de una línea de texto lo suficientemente aterradora como para poner la piel de gallina a todos. Advertencia: reacción energética superior al nivel de dragón detectada. Evaluación preliminar: desastre de nivel Dios. Primer puñetazo. King y Saitama chocaron de frente en el aire. El puño de King brillaba con energía dorada y vitalidad ilimitada, envuelto en una tenue psicoquinesis verde. Había llevado su poder al límite absoluto. El puño de Saitama, en cambio, solo llevaba un guante de goma rojo barato. No tenía ninguna aura llamativa. Sin embargo, en el momento en que sus puños se tocaron, King comprendió realmente lo que significaba One Punch Man. Comprendía el horror del calvo encapuchado. Sus efectos especiales llamativos se rompieron al instante. El brazo derecho de King emitió un crujido nauseabundo cuando los huesos se rompieron, retorciéndose en una forma grotesca. Una fuerza aterradora se derramó en su cuerpo. King sentía como si cada hueso de su lado derecho hubiera sido pulverizado y sus órganos internos sufrieran distintos grados de daño. Como una bala de cañón, King fue lanzado hacia atrás. Se estrelló con fuerza contra la tierra, levantando instantáneamente una tormenta de arena que se extendía hasta el horizonte. El suelo detrás de él se rompió bajo la inmensa fuerza del impacto. Se extendieron grietas de telaraña y se formó al instante un cráter de cientos de metros de ancho. Pero al segundo siguiente, una luz verde parpadeó sobre su cuerpo. Los huesos destrozados y los órganos rotos de King se regeneraron al instante, dejándolo completamente ileso. Salió volando del cráter derrumbado como si nada hubiera pasado. Su ropa ni siquiera tenía una sola mancha de sangre. Por supuesto que no hay sangre. Todo mi brazo derecho quedó hecho pulpa dentro de la piel, pero la piel no se rompió. Al ver esto, la expresión de Saitama cambió ligeramente. Se quedó paralizado un momento. Miró fijamente su propio puño, luego miró a King, que le sonreía como si nada hubiera pasado. De repente, una chispa brilló en los ojos de Saitama. Alguien realmente recibió uno de mis puñetazos. Genial. Durante tanto tiempo, Saitama había estado buscando una pelea que le hiciera hervir la sangre. Pero fuera cual fuera el monstruo, siempre morían de un solo puñetazo. Esta situación persistió hasta que Saitama perdió toda pasión e interés por la lucha. Era simplemente demasiado aburrido. Era como usar un truco de muerte instantánea en un juego. Al principio es divertido y te hace sentir como un dios, pero al final se vuelve aburrido. Pero ahora, al ver a King aguantar un puñetazo y levantarse ileso, Saitama sintió alegría por primera vez en mucho tiempo. Quizá. ¿King puede darme la pelea que he estado buscando? Con ese primer puñetazo, Saitama se contuvo mucho. Aunque sabía que King era el hombre más fuerte de la Tierra y sin duda poderoso, Saitama no se atrevía a arriesgarse. ¿Y si uso demasiada fuerza y accidentalmente mata a mi mejor amigo? Pero ahora. Saitama apretó el puño. Su figura desapareció, moviéndose a una velocidad invisible para el ojo desnudo. Como Ken puede aguantar fácilmente el primer golpe, usar un poco más de fuerza no debería ser un problema. Segundo puñetazo. King, recién recuperado, vio a Saitama moverse. Una sensación de peligro extremo explotó en su mente. De repente, una fuerte presión de viento se materializó junto a su mejilla. Asterisco. King esquivó rápidamente el gancho de izquierda de Saitama. El puñetazo falló. Un poder destructivo estalló desde la superficie del puño. El espacio frente a él emitió un crujido nítido, casi rompiéndose en el acto. La aterradora onda expansiva llevó la fuerza hacia adelante, aplanando instantáneamente una montaña de cientos de metros de altura a lo lejos. Aprovechando la oportunidad, los ojos de King se entrecerraron. Alzó el puño y lo golpeó contra el abdomen de Saitama. Una fuerza violenta penetró el cuerpo de Saitama, creando una onda de choque blanca visible detrás de él. ¿Y el propio King? Estaba entumecido. Físicamente entumecida. Tercera ley de Newton,
para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Su puñetazo se sentía como el de una persona normal estrellando su puño con toda su fuerza contra una placa de acero. Sus nudillos estaban prácticamente pulverizados. No es de extrañar que este puñetazo no causara ningún daño al calvo encapuchado. Simplemente le lanzó hacia atrás. Al darse cuenta de que su cuerpo era empujado hacia atrás por el inmenso impacto, Saitama ajustó torpemente su postura en el aire. Al ver esto, King se dio cuenta al instante, esta es la apertura perfecta para un ataque. Y el tiempo de quemar mi juventud. Una vitalidad tan pesada como montañas y mares estalló de su cuerpo, atravesando su piel. El vapor que salía de él se volvió completamente carmesí. Cada músculo de su cuerpo explotó con un poder físico supremo. Bajo la influencia de control de precisión, cada fibra muscular se rompió y reparó, desatando un poder más allá de sus límites. En ese momento, su majestuosa vitalidad ardía como un fuego furioso. Y en ese instante, se condensó en un rugiente dragón carmesí. Capítulo 45, casi apaleado hasta la muerte. Al ver al dragón carmesí rugir hacia el cielo, Saitama, que seguía dando volteretas en el aire, no pudo evitar exclamar: ¡Guau, qué guay! Pero eso no fue todo. Con un pensamiento, King envolvió a todo el dragón carmesí en una vasta psicoquinesis. Su cuerpo se convirtió en un vórtice, devorando frenéticamente la energía circundante. Un resplandor dorado y verde fluía a través de la vitalidad carmesí, como si recubriera al dragón con una armadura indestructible. Cada músculo del cuerpo de King se desgarraba, y en el momento en que la sangre salió a la superficie, se curó al instante. Chico nocturno. Corrió King. El espacio a su paso se retorció en una espiral. Un poder aterrador sacudió toda la tierra mientras el desbocado dragón carmesí se expandía rápidamente en la visión de Saitama. Ante esa patada casi divina, la expresión de Saitama se volvió seria. Se estabilizó en el aire, los músculos de su brazo expandiéndose al instante, y lanzó un puñetazo sencillo y sin adornos. Este fue el límite del puñetazo normal de Saitama. Si hubiera más fuerza, cruzaría la línea hacia un puñetazo serio. El límite entre los golpes normales y serios era aproximadamente el 40% de su fuerza. Cualquier cosa por encima del 40% superaba el límite de normal. Mientras tanto, Genos, que estaba observando, de repente tuvo un muy mal presentimiento. ¡Mierda! Había estado tan absorto viendo la pelea que solo ahora se dio cuenta de. Están a punto de chocar con sus movimientos definitivos. Las sacudidas de su anterior intercambio casi lo destrozaron. Ahora que usaban sus grandes movimientos, necesitaba alejarse mucho, mucho más. Ya a 20 kilómetros, Genos giró y corrió aún más lejos en la distancia. Puñetazo normal. El puño enguantado de rojo chocó contra el dragón carmesí. Enormes fluctuaciones de energía se convirtieron en un vórtice de color. Ondas de choque violentas se extendieron en todas direcciones desde el punto de impacto. Entre la arena amarilla, el suelo bajo King y Saitama desapareció, reemplazado por un abismo sin fondo de varios kilómetros de ancho. Incluso la zona circundante seguía desmoronándose, destruida por la fuerza explosiva. Sin embargo, esta vez fue diferente. El puño enguantado de rojo no destruyó todo a su paso al instante. El rugido dragón carmesí logró paralizar el puño del calvo encapuchado por un breve momento. Saitama se sorprendió. Miró al dragón rojo sangre, que se estaba agrietando pero seguía avanzando. ¿Recibió un puñetazo y no se rompió? La comisura de su boca se curvó lentamente. La emoción por la batalla estaba resurgiendo poco a poco en su corazón. Rey. De verdad me has traído una gran sorpresa. El rostro de Saitama se volvió aún más afilado. Levantó lentamente la mano izquierda, que no había usado desde que empezó la pelea. En ese caso, me pondré un poco más serio. Tercer puñetazo. Cuarto puñetazo. Quinto puñetazo. Su mano izquierda se movía a extrema velocidad, lanzando 2 puñetazos rápidos. La velocidad era tan alta que solo quedaba la residual del guante rojo en el espacio. Puñetazos normales consecutivos.
El poder de 3 puñetazos normales consecutivos apilados. El dragón carmesí, que había resistido brevemente, finalmente se rompió con un estruendo atronador. La vitalidad carmesí salpicó el cielo, disolviéndose rápidamente en motas de energía y desapareciendo en el aire. King salió volando hacia atrás, desapareciendo en la tormenta de arena furiosa en el horizonte. ¿HM? ¿A dónde voló King? Con la visión nublada por la arena, Saitama miró a su alrededor pero no pudo encontrar a King por ninguna parte. Justo entonces, una figura emergió lentamente del polvo. King salió tranquilamente. Aparte de su ropa raída, no tenía ni un rasguño. Saitama, ¿qué tal fue ese movimiento? Al oír la pregunta de King, Saitama sonrió y asintió, mostrando aprobación con los ojos. Nada mal. De todos los oponentes a los que me he enfrentado hasta ahora, tú eres sin duda el más fuerte, Rey. Ese gran dragón rojo hace un momento no solo era super guay, también era bastante duro. Un solo puñetazo no fue suficiente para romperla, tuve que añadir 2 más. Como era de esperar, la diferencia sigue siendo demasiado grande. Al escuchar la entusiasta crítica de Saitama, una oleada de melancolía invadió a King. Como transmigrador con un sistema de trampas, aún no podía compararse con el calvo encapuchado. Ni siquiera podía estar hombro con él. King acababa de usar todas las cartas ganadoras que había conseguido desde que llegó a este mundo, desatando su ataque más fuerte, solo para recibir un comentario como ese movimiento fue genial. Además, aunque King parecía ileso al salir del polvo, era solo porque se curaba rápido. Tras recibir 3 puñetazos normales, no solo el dragón, chico de la noche, fue destrozado, sino que el propio rey sufrió heridas graves. Todo su cuerpo se había convertido en una especie de pasta de carne en un instante. Sus huesos estaban aplastados en polvo como las migas de una galleta de arroz y sus órganos internos estaban aplastados. Si Ken no hubiera centrado todo su esfuerzo en proteger su cabeza para mantener la conciencia, esos 3 puñetazos le habrían matado. Por suerte, los productos del sistema eran de alta calidad. La aterradora velocidad de recuperación de regeneración extrema era una locura, curando fracturas con minutas de todo el cuerpo en solo 2 segundos. Al ver a King aún allí, el espíritu de lucha encendido en Saitama ardía con más fuerza. Apretó el puño con entusiasmo. Ken, mira, acabas de recibir 5 puñetazos normales y pareces estar bien. ¿Qué tal si para los próximos 5 golpes cambio a puñetazo serio? El calvo encapuchado sentía que estaba redescubriendo su pasión perdida. Quizá hoy se encontraba aquí la emocionante y apasionada batalla con la que siempre había soñado. Al oír la sugerencia de Saitama, el rostro de King se contrajo. Estaba casi seguro de que si intentaba aguantar un puñetazo serio, se vaporizaría instantáneamente en una niebla sangrienta, sin ninguna posibilidad de regenerarse. Incluso en la historia original, el señor cósmico Boros, de nivel dragón, Above Dragon, no aguantó directamente un puñetazo serio. Boros fue destrozado por golpes normales consecutivos. Si hubiera recibido un puñetazo serio de frente, habría quedado hecho polvo al instante. Ante la invitación de Saitama, King negó con la cabeza, rechazando firmemente. Olvidémoslo. Hoy solo es un combate amistoso. No hace falta ponerse tan serio. Simplemente limítate a los golpes normales. Vale. La decepción cruzó el rostro de Saitama, pero recuperó rápidamente la motivación. Solo quedaban 5 golpes. Mientras pueda derrotar a King en 5 puñetazos, todos los juegos de lucha que salgan el mes que viene serán míos. Capítulo 46, 8 puertas interiores, puerta de la muerte, abrir. De repente, King pensó en algo. Abrir la 8ª puerta, la puerta de la muerte, solía ser una sentencia de muerte garantizada. Aunque otorgaba un poder inmenso, el precio era la vida. Porque una vez que se abría la puerta de la muerte, quemaba continuamente la fuerza vital y vitalidad del usuario, dañando el cuerpo hasta que se quemaba y moría. Sistema, ¿puede, regeneración extrema, sanar los efectos negativos de la puerta de la muerte? Preguntó King mentalmente. El sistema respondió rápidamente, su voz fría resonando en su mente.
Regeneración extrema puede curar el daño físico causado por la puerta de la muerte. Sin embargo, la propia puerta de la muerte consume la fuente de vida del usuario. Abrirlo demasiado tiempo causará daños irreversibles. Actualmente, el anfitrión puede mantener la puerta de la muerte con seguridad durante un máximo de 10 minutos. Recordatorio amistoso: tras cerrar la puerta de la muerte, el anfitrión entrará en un estado debilitado sin importar la duración. Duración del estado debilitado: 30 minutos. ¿Debilitado por cuánto tiempo? Los ojos de King se abrieron de par en par. No esperaba que la penalización fuera tan leve. Y lo que le sorprendió aún más fue que la técnica de las 8 puertas internas, recompensada por el sistema, le permitía activar libremente la puerta de la muerte. En pocas palabras, King ahora tenía un Super Burst Mode de 10 minutos. El único coste era un tiempo de recarga de 30 minutos por debilidad. Eso merece muchísimo la pena. Pensando esto, King no dudó. La majestuosa vitalidad que fluía dentro de él como un océano circulaba rápidamente, precipitándose hacia la última puerta de chakra. 8 puertas interiores, octava puerta de la muerte: abrir. Vapor carmesí brotó de su cuerpo, parpadeando como llamas rugientes. Su cabello dorado se volvió rojo sangre y comenzaron a extenderse patrones rojos brillantes por su piel. Al sentir que el aura de King se disparaba de repente, incluso Saitama alzó una ceja. Rey, ¿cuántas formas tienes? Acabas de transformarte en uno aún más guay. King no respondió. Miró fijamente sus propias manos, envueltas en una energía roja ardiente, sintiéndose algo aturdido. Poder. Un poder sin igual recorrió su cuerpo. Era al menos varias veces más fuerte que cuando tenía la séptima puerta, puerta de las maravillas, abierta. Me pregunto si este nivel de poder puede competir con el modo normal del calvo encapuchado. Con ese pensamiento, King respiró hondo, bajó un poco su centro de gravedad y adoptó una postura de carga. Al ver esto, Saitama supo que la pelea había comenzado. Inmediatamente imitó la postura. Como si hubieran acordado de antemano, ambas figuras desaparecieron de sus lugares al mismo tiempo. Sobre el abismo de 100 metros dejado por su enfrentamiento anterior, una estela roja y una amarilla chocaron violentamente. Energía violenta dispersa en todas direcciones. Inmediatamente después, la enorme explosión resultante de la colisión de energía se extendió hacia afuera. Una gigantesca nube en forma de hongo, de kilómetros de ancho, se elevó hacia el cielo, visible desde ciudades a miles de kilómetros de distancia. En ese preciso momento, la señal satelital de la Asociación de Héroes se cortó por completo. En otras palabras, los simples mortales ya no estaban cualificados para presenciar la batalla que siguió. A 20 kilómetros de distancia, Geno sintió que sus partes crujían de nuevo. Sin otra opción, se retiró aún más. ¿Es este el poder de King Sensei y el señor Saitama? Esto es obra de dioses. De repente, Geno sintió un alivio. Menos mal que tanto King Sensei como el señor Saitama están del lado de la humanidad. Si cualquiera de ellos se pusiera en contra de nosotros, probablemente la humanidad estaría extinta. Mientras tanto, en el centro del abismo, el terreno desértico había sido completamente alterado. La arena se vertió en el pozo sin fondo como agua por un desagüe. Las montañas desérticas circundantes habían sido aplastadas por las ondas expansivas de su aterradora colisión. Saitama miró a King, cuyo puño estaba bloqueado con el suyo, y una mirada de emoción brilló en sus ojos. Es la primera vez. He encontrado un oponente que puede igualar mi golpe. No me decepciones, King. King vertió su ardiente vitalidad carmesí en su puño, apenas logrando mantener el empate con Saitama. Pero podía sentirlo. Este estado duraría menos de 5 segundos antes de que su poder fuera completamente abrumado y aplastado. Incluso con la puerta de la muerte abierta, e incluso enfrentándose al puñetazo normal de Saitama, los huesos del brazo de King estaban desarrollando fracturas masivas. En ese caso, un destello rojo brilló en sus ojos. En el momento en que retiró el puño, Regeneración Extrema ya había reparado los huesos destrozados. Se quiso, elefante de la tarde.
En menos de un segundo, King lanzó más de 1000 golpes. Cañones de aire que se cruzaban dejaban estelas blancas por el cielo, extendiéndose por casi 100 kilómetros. La gente de la ciudad lejana levantó la vista sorprendida. El cielo, que antes era azul, ahora estaba cubierto de densas franjas blancas, con aire comprimido fluyendo en el centro de los senderos. En el centro de esta andanada, Saitama ni siquiera esquivó. Usó su físico irracional para resistir miles de golpes de King de frente. Su icónico mono amarillo se rompió algunas veces y la mitad de su capa blanca se voló. Al ver esto, la boca de Saitama se torció ligeramente. «Rey, has estropeado mi ropa. Este traje de héroe era hecho a medida y caro. Te devolveré 10 veces el precio más tarde. Pelea conmigo, Saitama». Las imágenes residuales rojas parpadeaban rápidamente en el vacío. Toda la zona pareció convertirse en un torrente de luz carmesí. La voz de King, que sonaba pequeña entre el rugido del viento, llegó a los oídos de Saitama. Al recibir la garantía de compensación, Saitama finalmente se soltó por completo. Él también se transformó en una residual, parpadeando en el vacío. En la visión de Genos, ambas figuras desaparecieron de repente. Incluso sus ojos mecánicos apenas podían captar leves rastros de movimiento, no podía ver sus cuerpos con claridad en absoluto. ¡Boom! 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 Una cima de montaña explotó violentamente, la fuerza berserk borrándola de la existencia. El suelo bajo sus pies se convirtió en enormes cráteres de cientos de metros de ancho. Escenas como esta se repetían sin parar. Cada colisión dejaba tras de sí un cráter y el espacio a su alrededor empezaba a torcerse y deformarse bajo el impacto implacable. Capítulo 47. No queda más que la batalla. En ese momento, ambos estaban luchando ferozmente. Ninguno recordaba la apuesta sobre el límite de 10 golpes. Solo quedaba la emoción emocionante del combate. King lanzó una ráfaga de golpes. Cañones de aire violentos rozaron la cabeza calva y brillante, destrozando el aire detrás de Saitama y creando casi vacíos. Los ojos de Saitama se agudizaron. Aprovechando una oportunidad, golpeó con decisión el abdomen de King con un puñetazo. ¡Gu! El estómago de King se encogió. Fue lanzado hacia atrás por el inmenso impacto. Hundió los pies en el suelo, tallando una zanja de más de 1 kilómetro antes de estabilizarse finalmente. Eso duele mucho, cabrón. Con ese único golpe, los órganos internos de King quedaron casi completamente destrozados. Pero la habilidad, regeneración extrema, estaba simplemente demasiado rota, incluso con todos sus órganos rotos, repararlo solo le llevó un instante. Se limpió la sangre de la comisura de la boca. El vapor carmesí a su alrededor estalló aún más violentamente mientras se convertía en una estela roja de luz, cargando de nuevo hacia adelante. Saitama no se había sentido tan bien en mucho tiempo. La sonrisa en su cara era aún más emocionada que cuando jugaba a videojuegos, y sus ojos, normalmente muertos, brillaban con luz. Aparte de no usar un puñetazo serio, casi no tenía restricciones en esta pelea. Incluso el llamado acuerdo de los 10 golpes había sido tirado por la borda. ¿Cómo no iba a estar Saitama contento de encontrar por fin a un oponente que pudiera intercambiar golpes con él? Era como una potencia solitaria sentada en silencio en la cima de una montaña, viendo a todos los demás luchar al pie de la montaña, sintiendo solo la soledad y la desolación de la cima. Pero de repente, alguien irrumpió en la base, subió la mitad de la montaña y le miró. En ese momento, la soledad y la frustración en su corazón se transformaron en emoción y alegría. Quizá esto sea la batalla que he estado deseando. Su visión se nubló y la figura de King apareció instantáneamente frente a él. Un puño envuelto en vapor carmesí deformó el espacio a su alrededor, estrellándose hacia la cabeza calva y brillante. Saitama giró, su cintura impulsando la potencia de su puñetazo. Su puño izquierdo golpeó brutalmente la muñeca de King. Con el sonido nítido de un hueso fracturándose, la muñeca de King se dobló instantáneamente en un ángulo grotesco por la inmensa fuerza. El hueso blanco incluso atravesaba la carne y sobresalía.
Sin embargo, con un destello de luz verde, la muñeca rota volvió a su estado original en un abrir y cerrar de ojos, como si nunca hubiera sido herida. King aprovechó la apertura creada por el puñetazo de Saitama. Concentró toda su vitalidad carmesí en su puño derecho y lo golpeó contra el pecho de Saitama. Una fuerza majestuosa penetró el cuerpo, destrozando el suelo restante tras Saitama. Capas de tierra rota se elevaron en el aire junto con una nube de escombros. A pesar de haber dado un golpe directo, King no pudo obligarse a sonreír. La defensa de este tipo es ridículamente alta. Como atacante, King lo sintió con más intensidad. Ni uno solo de sus golpes había causado daño a Saitama. Ni siquiera había roto la piel. King podría resumir la situación actual en una frase. Era como una persona normal golpeando incansablemente una placa de acero superaleación. Y esa placa de acero se defendía, aplastándole hasta convertirlo en pulpa sangrienta cada vez que le golpeaba. Sus miradas se cruzaron y desaparecieron simultáneamente. Solo los estruendosos estallidos sónicos resonaban en el aire, seguidos de violentas explosiones de energía que estallaban dondequiera que chocaban. Ondas de choque invisibles barrieron la zona, rompiendo una y otra vez la roca madre expuesta, formando otro cráter de cientos de metros de ancho. Originalmente, esta zona era un vasto desierto. Pero bajo el enfrentamiento entre King y Saitama, la arena dorada había sido completamente aniquilada. Desde una vista aérea, el desierto estaba ahora marcado por más de 100 enormes fosas negras. Incluso el suelo restante estaba cubierto de densas grietas. La escena parecía absolutamente extraña. A 50 kilómetros de distancia, Genos volvió a sentir los intensos temblores del suelo y casi perdió el control. ¿Tu poder es demasiado fuerte o qué? Aunque realmente quería observar, a una distancia de 50 kilómetros, ni siquiera el modo telescópico de sus ojos mecánicos podía ver nada con claridad. Ciudad Z, zona centro. Un joven con pantalones a cama negros, camisa roja y peinado pompador caminaba despreocupadamente por la calle, llevando un bate metálico brillante. A pesar de parecer un delincuente, era uno de los 17 héroes de clase S. Clase S rango 15, bateo de metal. Metal Bat iba de camino al recital de piano de su hermanita. Al pensar en su adorable hermana actuando bajo el foco de atención con todos mirando, no pudo evitar sonreír. Jeje, Senko es el mejor. Como un ciscón definitivo, Bat veía a su hermana como su todo. Si le pasaba algo, él se volvería loco en el acto. Justo entonces, una vibración retumbante vino del suelo. Los rascacielos y la calle bajo sus pies empezaron a temblar continuamente. Los peatones a su alrededor exclamaron sorprendidos, agarrándose a objetos cercanos para estabilizarse. ¿Qué está pasando? ¿Un terremoto? Pero la alarma no sonó. ¿Sigues confiando en esas advertencias de desastre? Los terremotos son normales. En un minuto se acabará. Cierto. Pero con un terremoto tan grave, probablemente no tendría que ir a trabajar. Puedo irme a casa a descansar por hoy. A diferencia de los civiles, que estaban relativamente tranquilos o incluso relajados, Bat estaba empapado en sudor frío. Se quedó paralizado, gotas de sudor rodando por su frente. Sus ojos miraban fijamente las afueras de la ciudad. Oye, esta firma energética. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Quién demonios está peleando ahí fuera, cabrones? Comparado con la gente común, como héroe de clase S, la sensibilidad de Bat a la energía era muy superior. Por eso, mientras la gente común solo comentaba el repentino terremoto, Bat podía percibir vagamente la presión aterradora, una presión tan inmensa que aplastaba cualquier pensamiento de resistencia. Capítulo 48. Este tipo es un Superman literal. Ciudad Z, afueras semi-rurales. En la cima de una cima montañosa se alzaba un dojo elegantemente decorado. Aunque parecía algo desierto, no podía ocultar el aura única de un santuario de artes marciales. En el salón principal, un anciano de pelo canoso pero físico robusto estaba sentado en silencio en el suelo. A su lado, un joven delgado de pelo largo y amarillo estaba ocupado sirviendo té y encargándose de las tareas. Este dúo era,
por supuesto, Van Silverfon y su único discípulo restante, el sin talento Charanco. Van estaba esperando. Aún quedaba una hora para su reunión programada con Saitama. Solo esperaba que el tipo apareciera por el bien de la pelea de Baguio. El té recién hecho reposaba sobre la mesa. Van recogió su taza con calma, listo para saborear el aroma. En el segundo siguiente. Boom. 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 Una ola invisible de aire, con violentas fluctuaciones de energía, los barrió. Toda la montaña temblaba continuamente y el majestuoso dojo comenzó a temblar como si estuviera al borde del colapso. Charanco, que servía té, perdió el equilibrio. La tetera cayó al suelo, salpicando agua hirviendo por todas partes. ¿Qué está pasando? ¿Un terremoto? Mientras Charanco estaba confundido, Van ya temblaba por completo. Sus ojos envejecidos miraban fijamente la naturaleza lejana, su alma casi asustada hasta salirse de su cuerpo. Un poder tan aterrador, y parecen ser solo las secuelas de una batalla. ¿Me estás tomando el pelo? Aunque el mundo le llamaba gran maestro de artes marciales, en ese momento se sentía como un niño indefenso. Sus artes marciales, las técnicas y movimientos que había practicado durante años ante estas enormes ondas de choque, parecían tan débiles e insignificantes. Como maestro de artes marciales, Van tenía una comprensión muy clara de su propia fuerza. Estaba casi seguro de que si participaba en una batalla de ese nivel, sería aniquilado al instante. Van solo tenía curiosidad, ¿qué tan poderoso debe ser alguien para luchar con tanta intensidad? La de una figura alta con largo cabello rubio apareció en su mente, y su viejo cuerpo se estremeció involuntariamente. Uno de los combatientes probablemente sea él. Entonces, ¿es el que lucha contra el Señor Rey una amenaza legendaria de nivel divino? A 10.000 metros en el cielo. Saitama se lo estaba pasando en grande. Se olvidó por completo de que no podía volar y que intercambiaba golpes de forma maniática en el aire. Una energía roja abrasadora se evaporó de la piel de King. Con un rugido, lanzó golpes como meteoritos carmesí. Cada puñetazo hacía temblar a Space. La mirada de Saitama parpadeaba constantemente, atrapó con precisión cada uno de los golpes de King y contraatacó. Sus puños chocaron al mismo tiempo. El puño enguantado de rojo de Saitama permaneció ileso, mientras que el puño de King se retorcía y destrozaba. Sin embargo, King ignoró la lesión y volvió a golpear su puño derecho intacto hacia adelante. Los ojos de Saitama se enfocaron. Un puñetazo al límite absoluto de su fuerza normal salió disparado, haciendo estallar la mano derecha de King en una lluvia de fragmentos de carne y hueso. Pero en el instante en que intercambiaron golpes con sus puños derechos, el puño izquierdo roto de King ya se había regenerado. Y así continuó el ciclo. Anillos de estruendo sónicos estallaban a su alrededor constantemente. Sus figuras maniobraban y chocaban en la alta atmósfera, cada intercambio desatando ondas de choque sin límites. Sobre Serie A se estaba formando una enorme nube de tormenta. Densas nubes grises se agitaban y relámpagos parpadeaban en su interior. Según el pronóstico meteorológico, la ciudad S estaba prevista para una tormenta hoy. Una lluvia torrencial caía en lo alto. Pero en el siguiente instante, una figura carmesí fue lanzada hacia atrás como una bala de cañón, estrellándose contra las nubes de tormenta como un meteorito rojo. Inmediatamente después, una estela amarilla de luz le siguió, sumergiéndose directamente en las nubes. Entre las densas y oscuras nubes, King rodaba por el aire, intentando desangrarse de la fuerza del impacto. La sangre brotaba de la comisura de su boca pero se evaporaba al instante en su aura ardiente. Sentía como si sus órganos internos hubieran sido pasados por una batidora. Duele mucho, cabrón. Justo ahora, King había cometido un error, y Saitama aprovechó la oportunidad para conectar 3 normal punches consecutivos en su cuerpo. Si no hubiera estado en el estado de la puerta de la muerte con sus estadísticas físicas enormemente aumentadas, esos 3 puñetazos lo habrían convertido en una niebla de sangre. Mientras sus pensamientos corrían, las nubes turbulentas frente a él estallaron.
Una cabeza calva con un mono amarillo raído descendió desde arriba, un puño expandiéndose rápidamente en la visión de King. Una enorme sensación de peligro inundó su cuerpo. El puñetazo de Saitama iba dirigido a su cabeza. Claramente, el calvo encapuchado había reconocido a King como un oponente casi igual y asumía que un disparo a la cabeza sería soportable. Pero a ojos de King, esta medida equivalía a una ejecución. Regeneración extrema, solo funcionaba si permanecía consciente. Si su cabeza explotaba, había una alta probabilidad de que no se recuperara. Con ese pensamiento, King cruzó los brazos delante de él, bloqueando a la fuerza el puñetazo entrante de Saitama. Aunque los huesos de ambos brazos crujieron al mismo tiempo, lo bloqueó. Justo cuando King se preparaba para contraatacar, Saitama levantó la otra mano y volvió a golpear. Una onda expansiva con una fuerza de impacto inmensa explotó entre las nubes de tormenta. Al instante borró las densas y pesadas nubes que se habían estado acumulando durante horas. La tormenta desapareció, sustituida por un cielo despejado y soleado a kilómetros a la redonda. En el aire, el sonido del viento aullante llenaba los oídos de King. Miró sus brazos, que habían sido convertidos en una niebla de sangre, con los párpados temblando. ¿Cómo ha aumentado su poder de ataque otra vez? Estaba seguro de que Saitama no estaba usando un puñetazo serio, luchaba constantemente en el límite superior de su rango normal de puñetazo. Esto significaba que Saitama se estaba haciendo cada vez más fuerte durante la batalla. King estaba luchando cada vez más. De apenas mantenerse firme al principio a que ahora le destrozaban los huesos con cada golpe, habían pasado menos de 5 minutos. Finalmente comprendió por qué este programa se llamaba One Punch Man. Fuera un puñetazo o no, este tipo es literalmente un Superman. Capítulo 49. Un dragón carmesí que tapa el cielo. Esta batalla fue devastadora en todos los sentidos. Su poder era simplemente abrumador. Para evitar destruir la superficie del planeta, ascendieron a una altitud de 10.000 metros, casi saliendo de la atmósfera. Al ver a Saitama surcar el cielo libremente, King finalmente perdió el control. Tío, ¿se te ha olvidado que no puedes volar? Efectivamente, con Saitama no había límites, solo cosas que no podías imaginar. Saitama siempre no había podido volar simplemente porque creía que los humanos no deberían poder volar. Pero cada vez que olvidaba esa configuración, inexplicablemente empezaba a volar. Volvieron a chocar. Tras un empate que duró menos de un segundo, el puño de Saitama avanzó con fuerza aplastante, convirtiendo todo el brazo derecho de King en una niebla de sangre. El inmenso impacto hizo que King cayera incontrolablemente por el aire. Incluso usando psicocinesis para frenarse, no pudo detenerse de inmediato. Luz verde parpadeó. El brazo derecho, que había explotado en niebla de sangre, empezó a regenerar piel y carne visibles. Huesos blancos destrozados se reagruparon al instante. Maldita sí. Este tipo realmente se ha hecho mucho más fuerte. Quizá ni siquiera Saitama se dio cuenta, pero su fuerza aumentaba rápidamente. Si en su estado diario el poder de combate de Saitama crecía un 1% diario, entonces en combate crecía un 1% cada segundo, y la tasa de crecimiento se aceleraba con el tiempo. Una vez que el calvo encapuchado se ponía realmente serio en una pelea, su crecimiento de poder alcanzaría un nivel aterrador, podría literalmente matar a la versión de sí mismo de hace un segundo con un solo puñetazo. Y ahora, aunque no había entrado en un estado de hiperexcitación real porque los puñetazos serios estaban prohibidos, su espíritu estaba suficientemente despertado. Antes de que King pudiera estabilizar su cuerpo tambaleante, Saitama apareció ante él. Un puño se expandió rápidamente en las pupilas de King. En ese instante, un peligro extremo estalló en la mente de King. Sin dudarlo, salió disparado a toda velocidad, convirtiéndose en una estela de luz y retrocediendo casi 1000 kilómetros en un instante. El puñetazo falló. Una violenta presión del viento avanzó, abriendo un agujero en la capa de nubes que cubría casi la mitad del planeta. Si alguien mirara la Tierra desde el espacio en ese momento, vería las nubes cubriendo el globo cuidadosamente separadas por la mitad, como un peinado con raya central. No corras, King.
Al ver a King huir a lo lejos, Saitama gritó y salió tras de ellos a toda velocidad. Serie seria, persecución seria. Al fin y al cabo, la norma solo decía que no se permitían puñetazos serios. Otros movimientos en la serie seria eran válidos. Esencialmente, la diferencia entre la serie normal y la serie seria era el esfuerzo que Saitama sentía que quería poner en la acción. Por ejemplo, un volteo normal de mesa significaba voltear el suelo con un poco de fuerza, mientras que un volteo serio de mesa significaba voltearlo con mucha fuerza. Al otro lado, King jadeaba mientras volaba. En solo 6 minutos de combate se había regenerado cientos de veces. El desgaste de su resistencia era severo. Sin embargo, aquí fue también donde King fue más astuto. Habiendo finalmente desenganchado del combate continuo, su resistencia comenzó a recuperarse rápidamente. La energía que acababa de gastar se había recargado en su mayoría en un. Dicho en términos de juego, era como regeneración de resistencia fuera de combate, simplemente no había tenido oportunidad de activarla mientras recibía un puñetazo. Justo entonces, un escalofrío le recorrió la cabeza. Una violenta presión del viento, acompañada de estruendos sónicos que perforaban los oídos, le azotaba los tímpanos. Las pupilas de King se redujeron a puntos. Sin dudarlo, se giró hacia la fuente del sonido y desató decenas de puñetazos. Se quiso, elefante de la tarde. Docenas de cañones de aire atravesaron el cielo, dejando estelas blancas. Donde quiera que pasaban, el espacio se retorcía y el cielo y la tierra temblaban. La energía contenida en él era suficiente para aplastar a un monstruo de nivel dragón en pasta de carne de un solo disparo. Sin embargo, un puño enguantado de rojo atravesó sin esfuerzo la lluvia combinada de cañones de aire y cayó de lleno en el pecho de King. ¡Boom! 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 Como un meteorito cayendo, King cayó del cielo y se estrelló con fuerza contra un bosque abajo. En el momento en que tocó el suelo, la inmensa energía cinética que llevaba su cuerpo se vertió hacia la tierra, aniquilando instantáneamente la superficie a kilómetros a la redonda. Ondas de choque visibles se extendieron en todas direcciones. El suelo destrozado se elevó en el aire junto con incontables árboles arrancados. Todo el bosque fue arrasado de un solo golpe. En el centro del enorme cráter, King yacía allí, aturdido. Una psicoquinesis verde tenue giraba a su alrededor, bloqueando el polvo que caía. Miró hacia abajo. Tenía un agujero ensangrentado en el pecho lo bastante grande para ver. Aparte de que sus brazos seguían unidos por algo de piel y músculo, todo su torso superior había quedado prácticamente destrozado. Siseo. Su poder de ataque ya ha alcanzado este nivel. King frunció el ceño de dolor. El agujero abierto se llenó de carne y sangre nuevas a una velocidad visible a simple vista, restaurándole instantáneamente a su condición perfecta. Como el calvo encapuchado se está haciendo cada vez más fuerte, no tiene sentido alargar esto. Eventualmente, puede que me maten de un golpe normal. En ese caso, King se tambaleó para ponerse en pie. La sangre que salía de una herida en su frente se evaporó por el vapor carmesí que quemaba su piel. Dom. 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 Dum dum. Un latido lento y constante estalló como un trueno. Sonaba como un motor rugiendo. Ondas sonoras invisibles se extendieron desde King. El cielo y la tierra temblaban rítmicamente al ritmo del Ken Engine. El aire pareció congelarse y la grava empezó a flotar en el aire. En el segundo siguiente, la vitalidad carmesí ya ardiente se elevó al cielo, tomando forma rápidamente. Cola de dragón. Cuerpo de dragón. Cabeza de dragón. Escamas de dragón. Un dragón gigante, de miles de metros de largo y que recordaba una cordillera roja, se alzaba alto entre el cielo y la tierra. Emitió un rugido ensordecedor hacia la cabeza calva en el cielo. Poseer el físico de la puerta de la muerte, abrir la puerta de la muerte de nuevo encima y luego apilar el movimiento definitivo, Nadga. Si Ken apuntara esta patada al suelo, todo el planeta podría explotar. Esta patada había entrado completamente en el ámbito de Dios. Chico nocturno. El dragón carmesí se elevó,
taponando el cielo. Capítulo 50. Volando a la luna. Este fue el ataque más fuerte que King podía desatar hasta la fecha. Un dragón carmesí, de miles de metros de largo, se elevó hacia el cielo. Su rugido sacudió los cielos y la tierra, y su aura palpitante se extendió instantáneamente a lo largo de miles de kilómetros. Las personas a su alcance sintieron un pánico inexplicable apoderarse de sus corazones. Era un miedo primitivo codificado en sus genes, el miedo a una presa que perciba al depredador supremo. La vista del enorme dragón ascendiendo era visible desde todas las ciudades cercanas. Todos los humanos en las cercanías presenciaron este espectáculo que sacudía el mundo. Ante este ataque, la expresión de Saitama se volvió seria poco a poco. El feroz vendaval azotaba su cuerpo, haciendo que su capa blanca y raída chasqueara con fuerza al viento. Simplemente flotó en el aire y adoptó una postura de puñetazo. Ambos puños apretados, los músculos de sus brazos se hincharon al instante, listos para atacar. El impulso de este movimiento es bastante bueno. Enfrentándose a este chico de la noche, Saitama, incluso sin ponerse serio, podía percibir un atisbo de peligro. No había sentido esa sensación de crisis en mucho tiempo. Y ahora, King podía hacerle sentir eso. Aunque la sensación desapareció cuando ajustó su mentalidad para ser un poco más seria, fue suficiente para demostrar la fuerza del ataque de King. Para mostrar igual respeto, Saitama levantó el puño, su mirada se agudizó. Juego de palabras serio. Espera, no me dejan usar eso. Justo cuando estaba a punto de desatar un puñetazo serio, Saitama se quedó paralizado, recordando que King le había prohibido usar la serie seria para ataques. En ese caso. Mientras reflexionaba, el rugiente dragón carmesí llegó justo en su cara desde abajo. La ola destructiva, que traía un océano de vitalidad majestuosa, chocó directamente contra él. Uno arriba, otro abajo. A 10.000 metros de altura. Una colisión frontal. Puñetazos normales consecutivos. Casi 100 puñetazos normales se solapean, formando un muro de sombras rojas de puños. Portando un poder inigualable, se lanzaron contra el dragón carmesí que había debajo. Por un momento, el mundo pareció quedarse en silencio. Todo sonido se convirtió en nada. Los colores perdieron su significado, desvaneciéndose en un gris monocromo. El tiempo pareció detenerse. Al segundo siguiente, el color explotó de nuevo en el mundo. Una violenta tormenta de energía se extendió desde el centro de su enfrentamiento, cubriendo 1000 millas en un. En el corazón de la tormenta, los cientos de puñetazos de Saitama bombardearon la superficie del dragón carmesí, destrozándolo con una fuerza aplastante. ¿Por qué se siente más suave que la última vez? Si el anterior dragón carmesí se sentía como un bloque de tofu congelado, este se sentía como tofu blando. Se desmoronó tras solo unos pocos golpes. En el momento en que ese pensamiento cruzó su mente, entre los fragmentos carmesí dispersos, King le dio una patada en el abdomen a Saitama. Así es. El dragón carmesí de 1000 metros era solo un señuelo, resultado de la energía desbordante. El verdadero poder estaba condensado por completo dentro del cuerpo físico de King. En ese momento, el cuerpo de King estaba al borde del colapso. En lugar de liberar la enorme energía externamente, la había sellado toda dentro, sometiéndose a una inmensa presión interna. Incluso con su físico aterradoramente resistente, grietas de sangre aparecieron por toda su piel, amenazando con estallarlo en cualquier momento. Pero cada vez que una grieta se extendía, regeneración extrema, reparaba instantáneamente el daño. King estaba, en la práctica, al borde de la desintegración. Saitama se dio cuenta de que le habían alcanzado. Su cuerpo estaba a punto de ser lanzado por la fuerza ilimitado. Pero su velocidad de reacción era divina. En un abrir y cerrar de ojos, contraatacó, conectando docenas de golpes normales directamente en el cuerpo de King. En el cielo. Una estela amarilla de luz se lanzó hacia el espacio a toda velocidad. En 0,1 segundos, se liberó de la gravedad terrestre, volando en una trayectoria ligeramente torcida. Saitama intentó controlar su cuerpo en el aire pero no pudo parar.
Siguió impulsándose incontrolablemente lejos de la Tierra. Su mono amarillo estaba completamente rasgado en el abdomen, dejando ver 6 abdominales cincelados. Claramente, el chico de la noche, sublimado por King, solo había logrado destruir la ropa de Saitama. Aunque no causó daño físico, la energía cinética residual actuó sobre Saitama, enviándolo volando al espacio en contra de su voluntad. Los ojos de Saitama se entrecerraron. Extendió la mano y agarró el vacío a ambos lados. Con una fuerza de agarre más allá de la imaginación humana, agarró con fuerza el aire a su alrededor, solidificándolo en un intento de frenar. Sus manos se encendieron con fuego de fricción ardiente mientras arañaba la atmósfera, pero era una gota en el océano. Pronto, cuando el ogénito desapareció, Saitama atravesó completamente la atmósfera y entró en el espacio exterior. Frunció el ceño. La falta de oxígeno le resultaba incómoda, así que instintivamente se pellizcó la nariz. Finalmente, tras volar otros 10 segundos aproximadamente, se estrelló con fuerza sobre la superficie craterizada de la Luna. Se dio la vuelta y salió lentamente del cráter que había creado, examinando curiosamente su entorno. Silencio absoluto. La falta de aire hacía que el sonido no pudiera propagarse. Todo lo que Saitama podía oír era el latido de su propio corazón y el torrente de la sangre en sus venas. Me han echado hasta la Luna. Ese tal King es realmente increíble. Saitama flotaba en la baja gravedad, estirándose perezosamente. Una expresión de satisfacción cruzó su rostro. No había tenido una pelea tan agradable en mucho tiempo. Desde que se le cayó el pelo, su fuerza había alcanzado su punto máximo y todos los enemigos morían de un solo puñetazo. Pero esta pelea con King, aunque no podía soltarse del todo porque los Serious Punches estaban prohibidos, estaba satisfecho. Vale, es hora de volver a la Tierra. Saitama recogió una roca lunar y la lanzó suavemente, midiendo la diferencia de gravedad. Luego, se agachó. Sus pies plantados en la superficie lunar. Los músculos sólidos de sus piernas se tensaron al instante, listos para desatar una fuerza física sin igual. Crujido. Con una explosión silenciosa, grietas de telaraña se extendieron por la superficie de la Luna.